Era una de esas noches en las que el viento en Alaska parece tener vida propia. El aire gélido cortaba como cuchillas y la nieve caía sin cesar, cubriendo todo con un manto blanco. El cielo estaba completamente oscuro, sin una sola estrella visible, como si el invierno hubiera engullido la luz. Dentro de mi cabaña, la chimenea estaba ardiendo con fuerza, lanzando chispas que iluminaban débilmente la habitación. Me encontraba sentado junto al fuego, envuelto en una manta gruesa, con una taza de té caliente entre mis manos. El sonido del viento y la nieve golpeando las ventanas era constante, creando una atmósfera solitaria y tranquila. La radio, que siempre solía encender para escuchar las actualizaciones del clima, estaba apagada, ya que había perdido la señal hacía un par de horas. Sin embargo, el lugar en el que vivía me daba una sensación de paz, de estar completamente aislado del resto del mundo. Fue entonces cuando, en medio de ese silencio sepulcral, escuché algo. Al principio, pensé que era el crujido de la madera al quemarse en el fuego o algún ruido propio de la casa. Pero después, el sonido se repitió, un golpe sordo y extraño que venía de la puerta. Me levanté rápidamente de mi silla, sin poder identificar de inmediato qué podría ser. Me acerqué a la puerta con cautela, mi mente comenzando a llenarse de preguntas y preocupaciones. El frío exterior parecía haber entrado en mi cuerpo de alguna forma, a pesar de estar rodeado por el calor del hogar. ¿Qué podría estar golpeando la puerta a esta hora de la noche? El sonido era irregular, como si algo pesado estuviera intentando hacer su camino hacia adentro. Al llegar a la mirilla de la puerta, miré hacia afuera. Lo primero que vi fue la cortina de nieve que azotaba el porche. Nada más. Pero el golpeteo continuaba. Respiré profundamente y, con la mano temblorosa, deslicé la cortina a un lado para echar un vistazo. Lo que vi me dejó completamente paralizado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras mis ojos intentaban enfocar lo que había frente a mí. Al principio, la nieve que caía en ráfagas dificultaba la visión. Solo distinguía una enorme silueta oscura moviéndose en la penumbra, parcialmente cubierta por los copos que se acumulaban rápidamente en el porche. Entrecerré los ojos y contuve la respiración. La figura se movió de nuevo, y entonces lo vi con claridad, un oso pardo, grande, con el pelaje empapado y cubierto de escarcha. Sus patas delanteras temblaban levemente mientras se apoyaba en la baranda del porche, y su respiración era pesada, visible en el aire frío como nubes de vapor. El golpe en la puerta se repitió, pero esta vez más suave, como si el animal apenas tuviera fuerzas para continuar. No era el típico comportamiento agresivo de un oso hambriento en busca de alimento. No gruñía, no intentaba derribar la puerta con sus garras. Simplemente apoyaba una de sus enormes patas delanteras contra la madera, empujándola con torpeza, como si estuviera pidiendo entrar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y no solo por el frío. Jamás había visto algo así. Los osos solían mantenerse alejados de las casas, sobre todo en pleno invierno, cuando su instinto los llevaba a resguardarse. Pero este estaba aquí, parado frente a mi puerta, mirándome fijamente con sus ojos oscuros y vidriosos, como si supiera que yo estaba allí. Retrocedí un paso, sintiendo que mi respiración se aceleraba. ¿Qué debía hacer? Por instinto, mi mente me gritaba que cerrara la mirilla, asegurara la puerta y esperara a que el animal se marchara. Pero otra parte de mí, una más profunda e irracional, me decía que aquel oso no estaba ahí para atacarme. Parecía desesperado. Observé sus patas, estaban enrojecidas, heridas por el hielo. Su hocico tenía pequeños rastros de nieve congelada y su cuerpo entero temblaba, no de miedo, sino de agotamiento. Me quedé allí, con la mano apoyada en la puerta, sin saber qué hacer. Afuera, el oso seguía mirándome, su respiración pesada y entrecortada. El viento helado aullaba a su alrededor, pero él no se movía. Solo esperaba. El oso permanecía allí, inmóvil, a pesar de la ventisca que arreciaba con más fuerza. La nieve comenzaba a acumularse sobre su lomo, pegándose a su pelaje como una capa helada. Sus patas delanteras temblaban levemente y su respiración seguía siendo pesada, con nubes de vapor escapando de su hocico a cada exhalación. Lo miré fijamente, sintiendo un nudo en el estómago.
Nunca había estado tan cerca de un oso salvaje y, mucho menos, de uno que pareciera estar pidiendo ayuda. Normalmente, estos animales eran símbolo de fuerza y resistencia, capaces de sobrevivir los inviernos más duros. Pero este estaba al límite. Sus ojos oscuros, hundidos y cansados, reflejaban algo que nunca había esperado ver en un depredador de su tamaño: desesperación. No hacía ningún gesto amenazante. No gruñía ni mostraba los dientes. No arañaba la madera ni intentaba forzar la puerta con su cuerpo. Solo empujaba suavemente con una de sus patas delanteras, como si quisiera hacerme entender algo. ¿Podía un oso pedir ayuda? La pregunta me pareció absurda, pero la realidad estaba frente a mí. Este animal, normalmente esquivo y peligroso, no estaba aquí para atacarme. Estaba agotado, congelado, y algo dentro de mí me decía que, si lo dejaba afuera, no sobreviviría. Mi instinto de supervivencia me gritaba que no hiciera nada imprudente. Es un oso, por Dios, un oso enorme. Podría matarme de un solo zarpazo si se asustaba o si su comportamiento cambiaba de repente. Pero, por otro lado, ¿cómo podía simplemente cerrar la puerta y fingir que no lo había visto? Volví a mirarlo a los ojos. Había algo ahí. Algo más que puro instinto animal. El viento sopló con fuerza, y el oso cerró los ojos por un momento, bajando ligeramente la cabeza. Parecía vencido. Y fue en ese instante cuando lo decidí. No podía ignorarlo. Inspiré hondo, sintiendo mi corazón golpear con fuerza contra mis costillas, y lentamente deslicé mi mano hacia el picaporte de la puerta. No tenía idea de lo que estaba a punto de hacer, pero algo dentro de mí me decía que no me arrepentiría. Mi mano temblaba sobre el picaporte. Cada fibra de mi ser me decía que esto era una locura. Abrir la puerta a un oso, un animal salvaje y poderoso, era una idea absurda, casi suicida. Pero había algo en la forma en que el animal seguía ahí, en su mirada opaca, en su respiración dificultosa, que me decía que no era un simple depredador buscando alimento. Respiré hondo y, con extrema cautela, giré el picaporte. Un crujido resonó en la cabaña cuando la puerta cedió ligeramente. Sentí una ráfaga helada golpearme el rostro, un recordatorio de la tormenta que rugía afuera. El oso no se movió. Solo me miró, parpadeando lentamente, como si apenas tuviera fuerzas para mantenerse en pie. La distancia entre nosotros se redujo a casi nada. Era enorme. Su hocico estaba a la altura de mi pecho, y su lomo, aunque encorvado por el agotamiento, llegaba casi hasta la parte superior del marco de la puerta. Si decidía atacarme, no tendría ninguna oportunidad. Tragué saliva. ¿Qué estaba haciendo? ¿Había perdido la cabeza? Pero entonces, el oso dio un paso adelante. No con agresividad ni con prisa. Lo hizo con una lentitud casi temerosa, como si supiera que estaba entrando en territorio ajeno. Su pata delantera tembló cuando tocó el umbral de la cabaña, y pude ver más de cerca las heridas que tenía, grietas en la piel endurecidas por el hielo, pequeñas manchas de sangre seca entre el pelaje. Estaba en muy mal estado. Cerré la puerta detrás de él, sintiendo que mi corazón latía con tanta fuerza que me mareaba. La tormenta quedó fuera, y en su lugar, dentro de mi cálida cabaña, ahora estaba yo y un oso salvaje. El animal se quedó quieto, observando el fuego de la chimenea como si nunca hubiera visto algo así. Luego, con una lentitud impresionante, caminó un poco más hacia el interior y, para mi asombro, se dejó caer pesadamente en el suelo de madera, exhalando un profundo suspiro. Mis manos seguían temblando. No podía creer lo que acababa de hacer. Ahora, solo me quedaba esperar y ver qué pasaba después. El silencio dentro de la cabaña era abrumador. Solo el crepitar del fuego en la chimenea rompía la quietud, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de hacer. Había dejado entrar a un oso. No era un sueño, ni una alucinación causada por el frío o la soledad. Estaba ahí, a pocos metros de mí, tendido sobre el suelo de madera, con su enorme cuerpo cubierto de nieve derretida que dejaba pequeños charcos a su alrededor. Respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando lentamente. No hacía ningún movimiento brusco, no gruñía, no mostraba signos de agresión.
Solo estaba allí, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde descansar. Yo, en cambio, no podía moverme. Mi espalda seguía pegada contra la puerta, con los músculos tensos y los latidos del corazón golpeándome en los oídos. ¿Qué debía hacer ahora? El oso inclinó ligeramente la cabeza y abrió los ojos, mirándome. Su mirada era pesada, pero no amenazante. Parecía agradecido. Tragué saliva. Decidí dar un paso muy lento hacia la chimenea, sin apartar la vista de él. No reaccionó. Solo me siguió con los ojos, como si estuviera evaluando mis movimientos. Junto a la estufa de leña tenía un pequeño barril de agua. Llené un cuenco metálico y lo dejé en el suelo, empujándolo suavemente hacia el oso. No sabía si un animal tan grande bebería de algo tan pequeño, pero era lo único que podía hacer. El oso observó el cuenco y, tras unos segundos, movió su hocico lentamente hasta él. Bebió. No con desesperación, sino con calma, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Por primera vez desde que había abierto la puerta, solté el aire que llevaba conteniendo en los pulmones. Afuera, la tormenta seguía rugiendo con fuerza, el viento golpeando las ventanas con ráfagas de nieve. Pero aquí dentro, en la cabaña, en un giro completamente surrealista de los acontecimientos, yo compartía mi refugio con un oso salvaje. Y, por extraño que pareciera, algo dentro de mí me decía que había tomado la decisión correcta. El oso terminó de beber el agua y dejó el cuenco a un lado con un movimiento lento de su hocico. Su aliento formó una pequeña nube de vapor en el aire cálido de la cabaña. Seguía mirándome, pero sin tensión, sin miedo y, lo más sorprendente, sin agresividad. Me atreví a dar un paso más cerca. Cada fibra de mi cuerpo me decía que estaba demasiado cerca de un depredador, pero la parte racional de mi mente me recordaba que, si hubiera querido atacarme, ya lo habría hecho. Se quedó quieto. Solo su respiración pesada y el leve temblor en sus patas delanteras delataban su agotamiento. Desde esta distancia, pude ver con más claridad el estado en el que se encontraba. Su pelaje estaba enmarañado, con parches de nieve derretida que dejaban al descubierto algunas heridas en su piel. No parecían recientes, pero tampoco habían sanado bien. Seguramente, la crudeza del invierno había impedido su recuperación. Sentí una punzada en el pecho. Era un animal poderoso, acostumbrado a resistir las peores condiciones, pero algo le había pasado. Tal vez había estado herido por semanas, incapaz de cazar lo suficiente para mantenerse fuerte. La pregunta era, ¿cómo podía ayudarlo sin convertirme en su próxima comida? Miré alrededor de la cabaña, buscando algo que pudiera servir. No tenía mucho. Unas mantas, algo de comida almacenada, herramientas de caza y mi propio instinto. Lo primero era el calor. Aunque la chimenea ardía con fuerza, el suelo seguía frío. Moví lentamente una manta gruesa cerca del oso y la extendí con cuidado sobre el suelo de madera. No tenía idea de si un oso aceptaría algo así, pero no perdía nada intentándolo. Me alejé un poco y observé. El oso movió la cabeza levemente, como si estuviera analizando el objeto nuevo en su espacio. Tras unos segundos, levantó una de sus patas delanteras y, con una torpeza sorprendente para su tamaño, se dejó caer sobre la manta con un suspiro profundo. No podía creer lo que veía. Parecía confiar en mí. O tal vez simplemente estaba tan agotado que ya no tenía fuerzas para preocuparse. Fuera como fuese, acababa de convertirme en el guardián de un oso. Me senté en una silla, sin apartar la vista de él, con el corazón aún latiendo con fuerza. No tenía idea de lo que iba a pasar después. Pero lo que sí sabía era que esta noche, en mitad de la tormenta, una criatura salvaje había encontrado refugio en mi hogar. Y, por alguna razón, yo ya no tenía miedo. La noche avanzaba lentamente. El único sonido en la cabaña era el crepitar de la leña en la chimenea y la respiración pausada del oso. De vez en cuando, afuera, el viento ululaba entre los árboles, golpeando las ventanas con ráfagas de nieve, recordándome lo hostil que era el mundo exterior en este momento. El oso seguía tendido sobre la manta, su enorme cuerpo relajado, aunque de vez en cuando soltaba un leve resoplido. Parecía profundamente cansado,
casi al borde del desmayo. Yo lo observaba en silencio desde mi silla, intentando comprender cómo había llegado a esta situación. Apenas unas horas antes, la idea de encontrarme cara a cara con un oso me habría parecido una pesadilla. Pero ahora había uno durmiendo a pocos metros de mí. Y yo no tenía miedo. Era extraño. Sabía lo que este animal era capaz de hacer, conocía su fuerza, su instinto depredador. Y, sin embargo, en ese momento, no veía a una bestia salvaje. Veía a un ser vivo que estaba sufriendo. Y algo en mí me decía que debía ayudarlo. Me levanté lentamente, procurando no hacer movimientos bruscos. Caminé hacia una pequeña alacena de madera donde guardaba provisiones. No tenía mucha comida, pero encontré un poco de pescado seco y algo de miel, restos de suministros que había traído desde el pueblo antes de que la tormenta azotara la región. ¿Un oso comería comida de un humano? No lo sabía, pero no podía dejarlo sin nada. Coloqué un trozo de pescado en un cuenco y lo dejé cerca de él, sin acercarme demasiado. Después de todo, seguía siendo un animal salvaje. Regresé a mi silla y esperé. Pasaron varios minutos antes de que el oso abriera los ojos. Se quedó inmóvil por un momento, como si le costara recordar dónde estaba. Pero cuando su hocico captó el olor del pescado, su cabeza se movió lentamente hacia el cuenco. Por un instante, contuve la respiración. El oso observó la comida, olfateó el aire y, tras una pausa que me pareció eterna, lanzó su lengua áspera y atrapó el trozo de pescado con sorprendente delicadeza. No lo devoró con furia. Lo masticó lentamente, como si estuviera saboreándolo, como si supiera que esto era algo que no había tenido en mucho tiempo. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez que una criatura así aceptaba algo de mí. El oso terminó de comer y dejó escapar un suspiro profundo. Luego, sin mirarme directamente, volvió a apoyar su enorme cabeza en el suelo, acomodándose sobre la manta. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, se sintiera seguro. Yo también solté un suspiro, relajando los hombros. Tal vez esto era una locura. Tal vez mañana me despertaría y descubriría que todo había sido un sueño. Pero, por ahora, en esta pequeña cabaña perdida en medio del bosque, en mitad de una tormenta despiadada, yo y un oso habíamos encontrado una tregua. La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero dentro de la cabaña, el ambiente era completamente distinto. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de madera, y el calor había comenzado a envolver el espacio con una calidez reconfortante. El oso dormía profundamente. Su respiración era pausada, tranquila, sin el temblor que había tenido al principio. Me di cuenta de que, por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, estaba realmente descansando. Me quedé observándolo desde mi silla, sin atreverme a moverme demasiado. Era fascinante verlo de cerca, estudiar cada detalle de su pelaje espeso, su hocico ancho, sus garras enormes. Nunca antes había estado tan cerca de un animal así, y mucho menos en una situación como esta. Afuera, la nieve golpeaba con fuerza las ventanas, como si intentara recordarme que aún estábamos atrapados en esta cabaña, sin posibilidad de salir hasta que la tormenta cediera. Suspiré y pasé una mano por mi cara. Esto no era parte del plan. Yo había venido aquí buscando soledad, alejarme del mundo por un tiempo, encontrar paz en el silencio del bosque. Pero en su lugar, terminé con un huésped inesperado que desafiaba toda lógica. Miré alrededor de la cabaña. No era un lugar grande, apenas una habitación con lo básico, una chimenea, una mesa de madera, una alacena con provisiones, un par de sillas y un catre donde solía dormir. Ahora, con un oso ocupando una parte del suelo. El espacio parecía aún más reducido. Me levanté con cuidado y caminé hacia la ventana. Afuera, todo era blanco. Los árboles apenas eran visibles detrás de las ráfagas de nieve y el viento hacía que la cabaña crujiera levemente. No había manera de salir. Miré al oso de reojo. ¿Qué haría cuando la tormenta terminara? ¿Se iría por su cuenta? ¿O había llegado hasta aquí porque ya no tenía fuerzas para sobrevivir solo? No sabía la respuesta. Pero lo que sí sabía era que, por ahora, estábamos juntos en esto.
Volví a mi silla y me dejé caer pesadamente. Afuera, la tormenta rugía con furia. Adentro, el oso dormía en paz. Y por primera vez en mucho tiempo, yo no me sentía solo. La tormenta continuaba sin mostrar signos de ceder. El viento azotaba con fuerza las paredes de la cabaña, haciendo que el techo crujiera con cada ráfaga. Afuera, la noche se había adueñado del paisaje, cubriéndolo todo con una capa espesa de nieve que parecía no tener fin. Dentro, la atmósfera era tranquila, pero tensa. El oso seguía dormido, pero yo no podía dejar de pensar en lo que vendría después. ¿Qué haría yo cuando despertara? La idea de que este gigante peludo permaneciera en mi hogar más tiempo del necesario me inquietaba, pero al mismo tiempo sentía una extraña conexión con él, algo que iba más allá de la mera supervivencia. Habíamos compartido este espacio durante horas, y en esos momentos había algo reconfortante en su presencia, a pesar de la naturaleza salvaje que llevaba dentro. Me levanté con cuidado, evitando hacer ruido. Caminé hacia la mesa y me senté allí, observando al oso con una mezcla de fascinación y preocupación. ¿Qué haría si la tormenta no se detenía? Estaba atrapada aquí, en este espacio pequeño, con un animal que claramente necesitaba ayuda, pero ¿hasta qué punto era responsable mantenerlo conmigo? Los instintos humanos me decían que debía alejarlo, que no debía correr el riesgo de quedarme atrapada con un animal salvaje. Pero algo en mi corazón me decía que no podía dejarlo ir solo. Recordé las heridas que había visto en su piel, las cicatrices de una lucha contra el invierno que no perdonaba. Probablemente no había encontrado comida en días. Eso lo explicaba todo, su agotamiento, su necesidad de refugio. Si lo dejaba salir, podría no sobrevivir a la tormenta. Pero si se quedaba, ¿cómo me aseguraba de que no fuera peligroso? ¿Y qué pasaría si en algún momento, por miedo o dolor, decidiera atacarme? Era una situación imposible. El sonido de la respiración del oso me sacó de mis pensamientos. Miré hacia él y vi que se movía ligeramente, como si estuviera a punto de despertarse. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, observando cada uno de sus movimientos. Cuando abrió los ojos, me miró fijamente. No había agresividad en su mirada, pero tampoco había confianza total. Era una mirada que decía estoy aquí porque no tengo otra opción. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que esta situación no podía durar mucho. Algo tenía que cambiar. Con decisión, me levanté y me acerqué al oso. Le puse la mano en la cabeza, suavemente, como una especie de gesto que le mostrara que no era una amenaza. El oso permaneció inmóvil, sin moverse, sin mostrar signos de agresión. Me miró por unos segundos, antes de cerrar los ojos nuevamente. Lo había aceptado. Un leve suspiro salió de mi boca. Esto no era lo que esperaba, pero de alguna manera, sentí que estaba haciendo lo correcto. Si la tormenta no cedía, entonces tendría que buscar una manera de convivir con él un poco más. Y si llegaba el momento en que tuviera que dejarlo ir, lo haría con el corazón tranquilo, sabiendo que había hecho todo lo posible para ayudarlo. Era una decisión difícil, pero por el momento, estábamos juntos en este refugio, el oso y yo. La tormenta había amainado, pero no del todo. Aunque el viento ya no golpeaba las ventanas con la misma fuerza, la nieve seguía cayendo en un suave manto blanco que envolvía el paisaje exterior, como si el mundo hubiera quedado suspendido en el tiempo. Dentro de la cabaña, el ambiente era distinto al de las primeras horas. La presencia del oso ya no era una sorpresa, ni una amenaza inmediata. Nos habíamos acostumbrado a la compañía del otro. Y el silencio entre nosotros había tomado una nueva forma, no de tensión, sino de una extraña calma compartida. El oso seguía dormido, su respiración profunda y rítmica. A lo lejos, en la penumbra, el fuego de la chimenea parecía estar apagándose poco a poco, como si el calor y la vida se estuvieran desvaneciendo junto con las brasas. Me levanté, estirando los músculos entumecidos por horas de estar sentada. El cuerpo me pedía moverse, salir, respirar aire fresco. Tenía que asegurarme de que la tormenta no hubiera causado más daño en los alrededores, y era hora de verificar las provisiones, ya que el tiempo que había pasado con el oso había pasado sin pensar en lo esencial, la comida.
Mientras me preparaba para salir, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si una sombra estuviera acechando en el aire, una advertencia que no podía descifrar. Miré una vez más al oso. ¿Debería confiar en él por completo? Me acerqué a la puerta y la abrí lentamente. El frío me golpeó de inmediato, como una bofetada en la cara, y la nieve cubría todo el sendero, creando una cortina blanca que dificultaba ver más allá. La tormenta había dejado huellas de su paso, y el mundo exterior parecía haber quedado despojado de color, sumido en una quietud fantasmal. Pero antes de dar un paso afuera, una serie de gruñidos bajos me hicieron congelarme en mi lugar. Era el oso. Me giré rápidamente. Su mirada había cambiado. No era un vistazo amistoso ni confiado, sino una alerta. Los ojos del oso brillaban en la penumbra, reflejando algo salvaje, algo primal. Su postura se había tensado, y ahora no parecía el mismo animal que había dormido tranquilo junto a mí durante horas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué estaba pasando? El oso gruñó de nuevo, esta vez con más fuerza, y dio un paso hacia mí. Era un movimiento lento, pero seguro, como si se preparara para defenderse o atacar. ¿Qué estaba sucediendo? No podía entenderlo. En un instante, toda la calma que había sentido antes se desmoronó, reemplazada por una ola de pánico. ¿Había algo que lo había alterado? Miré hacia afuera de la cabaña, pero no vi nada que pudiera haberlo asustado. ¿Sería el hambre? ¿La tormenta? Mi mente estaba llena de preguntas, pero no había tiempo para respuestas. El oso dio otro paso, más firme, y en su rostro ya no había una mirada de paz. Era un animal salvaje, y lo recordé de repente. Me quedé inmóvil, temiendo lo peor. Había sido un error confiar demasiado. Mi instinto me dijo que debía retroceder, salir corriendo si podía, pero algo dentro de mí me decía que no debía abandonarlo así. La lucha interna era feroz, pero las garras del miedo me tenían atrapada. Me quedé mirando al oso, esperando lo peor, sin saber qué hacer a continuación. El aire estaba cargado de tensión. El oso avanzó otro paso, sus enormes patas dejando huellas profundas en el suelo de madera. Su rugido bajo llenó la cabaña, resonando en las paredes, y el sonido me hizo estremecer. Mis pies parecían pegados al suelo, incapaces de moverme, atrapada entre el instinto y la razón. ¿Debía huir? Mi mente gritaba que sí, pero mi cuerpo no respondía. El miedo se apoderaba de mí, pero algo me mantenía allí. El oso, ahora a solo unos pasos de mí, me observaba con una intensidad que era difícil de soportar. Sus ojos, que antes mostraban un cansancio comprensible, ahora reflejaban algo mucho más profundo. ¿Era miedo también? ¿O simplemente supervivencia? Intenté retroceder lentamente, sin hacer movimientos bruscos, pero al instante sentí una presión en el aire, una sensación de que algo en mi comportamiento había desencadenado un cambio en él. El oso dejó escapar un gruñido más fuerte y avanzó hacia mí con una determinación peligrosa. ¿Qué estaba pasando? Mi mente trataba de encontrar respuestas, pero lo único que veía era un ser inmenso, con una fuerza que yo no podía comprender. El tiempo parecía haberse detenido. La tormenta afuera había dejado de ser relevante, la cabaña se redujo a un pequeño espacio, como si todo el universo se hubiera concentrado en ese único momento. Todo lo que podía escuchar era el sonido de la respiración del oso y mi propio corazón latiendo frenéticamente. De repente, la luz de la chimenea titiló, y el fuego pareció apagarse un poco, como si la energía de la cabaña se estuviera agotando. Mi instinto me gritaba que necesitaba actuar rápido, pero el miedo me mantenía inmóvil. Me obligué a dar un paso hacia atrás. Los ojos del oso no se apartaron de mí, y por un momento sentí que todo estaba a punto de colapsar, que no podría salir de esto. Pero entonces, algo cambió en su mirada. No era miedo ni agresión lo que veía ahora. Era una especie de rendición. El oso se detuvo por un momento, observándome en silencio. La tensión en su cuerpo empezó a aflojarse lentamente, como si finalmente reconociera que no había amenaza de mi parte. Mi respiración comenzó a regularse de nuevo, aunque mi corazón seguía golpeando con fuerza.
Dio un paso atrás, y entonces, algo extraordinario ocurrió. El oso se tumbó lentamente sobre el suelo de la cabaña, como si estuviera agotado, como si sus fuerzas se hubieran desvanecido. De repente, su enorme cuerpo parecía mucho más pequeño, vulnerable. Me quedé allí, observando al oso con asombro y cautela. ¿Qué había sucedido? Era como si un cambio interno hubiera tenido lugar en él, como si la lucha que estaba librando consigo mismo hubiera llegado a su fin. Mi miedo, aunque presente, empezó a disolverse. Ahora solo quedaba una sensación de calma extraña, pero también de tristeza. El oso ya no parecía un animal salvaje, sino un ser cansado, que simplemente luchaba por sobrevivir en un mundo que no entendía. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido, sin apresuramiento. Quería asegurarme de que él estuviera realmente tranquilo antes de dar el siguiente paso. El frío de la cabaña ya no me afectaba tanto, todo lo que importaba era que ambos hubiéramos llegado hasta este punto juntos. Era el momento de hacer una decisión final, y mi corazón, aunque todavía nervioso, sabía lo que debía hacer. El oso seguía tumbado en el suelo, su respiración ahora más tranquila, aunque aún profunda. El silencio en la cabaña era casi absoluto, interrumpido solo por el crujir ocasional de la madera bajo el peso del animal. Mi mente estaba en un torbellino de emociones contradictorias, y mi corazón latía con una mezcla de alivio, tristeza y una extraña sensación de esperanza. ¿Qué iba a hacer ahora? Durante horas, había compartido este pequeño refugio con el oso, y, aunque la amenaza parecía haber desaparecido, sabía que no podría seguir escondiéndolo para siempre. Las provisiones eran limitadas, y la tormenta, aunque había amainado, todavía me mantenía atrapada aquí. No podía permitir que el oso dependiera de mí indefinidamente. Me acerqué a él con cautela. No quería que volviera a sentirse amenazado, pero no podía evitar el sentimiento de una profunda conexión con esa criatura salvaje. Algo en su vulnerabilidad había tocado una fibra dentro de mí. Era un recordatorio de la fragilidad de todos los seres vivos. Con voz suave, casi susurrando, le hablé. No sabía si me entendía, pero sentí que, de alguna manera, debía intentar comunicarle mi decisión. Es hora de que sigas tu camino, amigo. Dije, mi voz temblorosa, aunque decidida. Ya no estás solo, pero es hora de que regreses a tu hogar. El oso levantó la cabeza ligeramente, como si estuviera escuchando, y me miró con aquellos ojos profundos, cargados de una sabiduría que no podría explicar. Pasaron unos segundos de absoluto silencio entre nosotros, como si el tiempo se estirara, dándonos un último momento de entendimiento mutuo. De repente, el oso se levantó lentamente. El suelo tembló bajo sus patas masivas, pero su movimiento fue suave, como si no quisiera romper la paz que habíamos creado. Se acercó a la puerta, deteniéndose justo antes de cruzarla. Me miró una última vez, con una expresión que no pude descifrar, pero que sentí como una despedida. Era como si supiera que, en ese momento, su camino y el mío se separaban. Me quedé allí, inmóvil, observando cómo el oso se adentraba en la nieve, sin mirar atrás, su figura perdiéndose lentamente en el paisaje blanco y solitario. La tormenta había cesado por completo, y el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes, iluminando el sendero que el oso había dejado tras de sí. A pesar de la fría brisa que soplaba afuera, una calidez invadió mi pecho. Sabía que había hecho lo correcto. Había dado un paso atrás, permitiendo que el oso regresara a su naturaleza, a su hogar. Y, aunque mi corazón estaba lleno de tristeza, también había un sentimiento de liberación. Ambos habíamos aprendido algo esencial sobre el otro, que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar una conexión, una comprensión, y que, a veces, dejar ir es el acto más valiente. La puerta se cerró suavemente detrás de mí, y por un momento, me quedé allí, respirando hondo, absorbiendo todo lo que acababa de suceder. No podía cambiar lo que había vivido, pero lo que sí podía hacer era seguir adelante, con una lección más sobre la vida, la naturaleza y el sacrificio. El oso ya no estaba, pero su presencia había dejado una huella imborrable en mi corazón.